Nos íbamos de Pacoa rompiendo el espectáculo de la selva duplicada por las aguas del río Apaporis. Los reflejos del cielo y las orillas en este río nos harían pensar que lo finito no existe en esta selva. Con una despedida fraterna nos alejamos de Pacoa. Río abajo llegaríamos a comunidades diferentes y distanciadas por las curvas constantes del Apaporis. Este camino de la selva nos llevaría primero hasta Unión Jirijirimo y luego seguiríamos hasta la comunidad de la playa. Ya en territorio de los Cabillarí del Jirijirimo, oímos sobre los creadores y el origen del Apaporis. Venían buscando agua para poner un lugar por nación, para territorio nacional, para Cabillarí. Nos hartaba el río para poder acomodar a la gente así. Entonces ellos tumbaron ese árbol. El árbol era de agua. Y esto se formó el río Apaporis. Entonces quedaba el tronco, entonces ahora son de puro piedra. Mira que llama Jirijirimo. Después cuando caía, se miraba hasta dónde cae. Entonces miraba para sacar al territorio para repartir a sus pies. Árboles, entonces son puro castivera ya. Somos hijos de tigre, de ciego. Entonces aquí tenemos nombre, Pachacuere, Cabillarí, Pachacuere, quiere decir hijos de sol, ¿no? En la selva cada comunidad cuenta su historia. Habla de su origen conforme se ha transmitido la información de generación en generación. Los Cabillarí, los descendientes del tigre del cielo, se saben herederos y dueños de un sitio sagrado. Para contarles un viaje que hice ya hace 13 años y que ha quedado en la memoria a espacios. Está quebrado, no recuerdo exactamente todo el itinerario. Los viajes tienen que contarse o escribirse cuando se hacen. El tiempo deja sensaciones, deja imágenes, pero interrumpidas. No hay una secuencia de todo el viaje como yo quisiera tenerla cuando termine el viaje. El Apaporis es un río extraño. Yo desde muy niño miraba el mapa de Colombia y veía, digamos, cómo avanzaban las carreteras, cómo avanzaban hacia el llano, que era fundamentalmente la parte más misteriosa, más desconocida, ¿no? La selva hacia el Orinoco, hacia el Amazonas. Recuerdo que el Orinoco, por ejemplo, había cantidad de puntos que eran aeropuertos pequeños, avioncitos pintados en el mapa.
en la Amazonía había más carreteras y esas carreteras iban avanzando de Villavicencio hacia Granada, de Granada hacia San José del Guaviare, San José hasta Calamar. La línea iba siguiéndose así, y por el otro lado también avanzaban por el Yopal, por el Arauca, etc. Pero hay una zona que no la tocaban ni una ni otra en el mapa, ¿no es cierto? Ni una ni otros signos de desarrollo, esas carreteras o esos campos de aterrizaje. Y justamente es el río Apaporis, un río que corre en sentido transversal entre el río Vaupés y el río Caquetá. Corre desde la serranía de la Macarena, a ver si yo les puedo, la serranía de la Macarena, cerca al suroriente de Bogotá, corre el río hacia encontrarse con el Caquetá en sentido, como les digo, transversal. Pero es un río que tiene una característica especial y que explica que no haya entrada del comercio, o mejor dicho, dos características. La primera y más importante es que fue un río lleno de cachiveras, o sea, lleno de interrupciones, de saltos, de pequeñas cataratas, no apto, por lo tanto, para la navegación. Eso, la dificultad para la navegación implicaba poco comercio, poco interés de la iglesia, poco interés militar, y por lo tanto se mantuvo, por esa característica de ser un río quebrado, un poco aislado, ¿no es cierto?, y logró conservar indígenas y logró conservarse selva. Esa es la primera característica. Los indígenas explican esos saltos, esas cachiveras como las que vimos hace un momento, porque el río es un gran árbol que se cayó, ¿cierto?, y al caerse se rompió. Las ramas del río son los diferentes afluentes, el río es el tronco, pero fue un tronco que se quebró en diferentes partes al caerse, lo mismo las ramas. Esa es la bellísima explicación indígena. Este viaje comenzó, como se dijo antes, septiembre del 2007, y comienza en los llanos, comienza en la Macarena. Y quiero hacer una primera aproximación, porque lo que yo voy a hablar no es solamente sobre el río, es sobre el viaje en su conjunto. La Macarena es, digamos, para nosotros que vivimos en la Cordillera Central, el primer gran accidente geológico, ¿no es cierto?, que se llama el escudo guyanés. El escudo guyanés nace en la Macarena, no, aparece en la Macarena, porque es un gran blindaje, ¿no es cierto?, anterior a la formación de las cordilleras, un gran escudo, ¿no?, de granito que nace en la Macarena y termina por este lado en el Chiribiquete, aunque por el lado de Venezuela hasta la Gran Sabana. Es una formación geológica muy particular, que tiene selvas, que tiene humedales, que tiene ríos, que no son la Amazonía, sino un medio ambiente más seco. El Orinoco, o sea, miremos este punto. El Orinoco, que es aquí, este lado, ¿cierto? El Orinoco viene una parte de Venezuela, de aquí es Cerro Neblinas. Espere que me cambiaron el negocio. No, déjemelo aquí. El Orinoco nace aquí donde estoy señalando, por la Venezuela, da esta curva aquí, da esta nueva curva y sale hacia el Caribe. En Colombia, el Orinoco se llama el río Guaviare, que nace en las espaldas de Bogotá, con el Meta, ¿no es cierto? Recorre
este límite de departamento, este es el Meta y va a tirar aguas al Orinoco. Y por este lado, este es, yo creo, el Guaviare. Este es el Guaviare. Sí, este es el río Guaviare, que es el Orinoco colombiano. Aquí se junta con el Orinoco venezolano y forman el Gran Orinoco. Desde el siglo XVI, Cartagena, que eran los comerciantes ricos, los que tenían el monopolio con España, impidieron la comunicación de Europa por la vía del Orinoco para mantener el monopolio del comercio con España. Y por lo tanto, esa zona, digamos, oriental, se paralizó un poco. Se paralizó por ese monopolio, por esa prohibición de navegar por ese río, y por otro lado porque las características físicas del llano son muy particulares. Desde el siglo XIX se acarició la idea, los proyectos constantes de unir a Bogotá con el río Meta, exactamente en un pueblito cerca a Puerto López, este es Villavicencio, un ferrocarril que fuera de Bogotá a Villavicencio a encontrarse con el Meta en Cabullaro, por aquí en esta zona más o menos, un ferrocarril para que el Bogotá tuviera un puerto sobre el océano, digámoslo así, sobre el Mar Caribe, a través del río Meta. Ese proyecto fracasó. Fracasó afortunadamente, aunque ahora, en este tiempo, ¿no es cierto?, están buscándose nuevamente la navegación por el Meta, y eso ha traído innumerables problemas que les trataré de señalar después. El llano ha sido una región convulsionada desde el siglo XVII, XVIII, por diferentes razones, pero hay una en particular que seguramente ustedes desconocen. Los altos jesuitas que estaban en San Martín, en el Meta, digamos, en esta zona, y en el Casanare, eran grandes organizaciones de carácter social y casi político, sostenido por los jesuitas, para alimentar la propia comunidad de los jesuitas, pero también para adoctrinar indígenas, sálivas, etc. Los jesuitas tenían una relación muy intensa. Hay unos capítulos muy bellos en Indalecio Líbano Aguirre, porque eran zonas autonómicas, ¿cierto?, donde producían la comida, donde mantenían, digámoslo así, una relación muy estrecha con los indígenas, y además también los trataban de adoctrinar. Cuando los jesuitas fueron expulsados de Colombia, los indígenas se resintieron, y en ese resentimiento los Santander, Bolívar, ¿no es cierto?, utilizaron parte de ese resentimiento como una cuna, ¿no?, de formación de los ejércitos patriotas. Es interesante, a los jesuitas los expulsan, y esa expulsión causa un resentimiento que utilizan contra el rey que había echado a los jesuitas, justamente los patriotas. Pero además, más allá de este hecho, que es de todas maneras importante, en los años 50, es más exactamente en el año 49, en el año 48 matan a Gaitán, los llaneros se alzan en armas desde el año 49 al mando de un zapatero que tenía alguna fama de valiente, que vivía en Puerto López en el río Meta, que se llamaba Chaito Velázquez. Chaito Velázquez es el que se levanta contra los gobiernos conservadores, luego lo siguen diferentes, los hermanos Bautista, Franco Izaza, y naturalmente Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure, que son los nombres más importantes de esa rebelión, de esa época. Dumar Aljure fue un guerrillero liberal, todos estos son guerrilleros liberales levantados contra el régimen conservador. Se atrinchera en el sur del Meta, es decir, en la zona de Granada, llamado en ese tiempo Boquemonte.
El viaje nuestro comienza justamente en la Macarena, en San Martín, en la zona donde Dumar Aljure fue señor de horca y cuchillo. Es decir, Dumar Aljure es un guerrillero liberal que termina siendo un ganadero poderoso y un político importantísimo de la región, que finalmente los que se habían levantado en el 49, como Durán Duzán, terminan, cuando es gobernador, cuando es político importante, terminan reduciéndolo y el ejército asesinando en el año 83. El viaje nuestro comienza en la Macarena y teníamos la intención, la Macarena queda aquí en esta zona, el viaje comienza aquí y bajamos hasta el nacimiento, un poco el nacimiento del río Apaporis. Estas son las sabanas del Yarí, que ustedes han oído nombrar, ¿cierto?, por las grandes fábricas de coca en esta zona del Meta. Germán Castro Caicedo tiene un libro sobre esta, Mi alma se la dejo al diablo, y por eso esa zona se hizo más o menos famosa. La Macarena es un pueblo que fue interesante porque fue en su comienzo un refugio de caza, de cacería, ¿no es cierto? Traían a la gente en avión desde Miami, la ponían, la aterrizaban en la Macarena, salían a cazar durante 15 o 20 días, volvían a concentrarlos en el pueblo de la Macarena y volvían a llevárselos hacia los Estados Unidos. Pero fue un pueblo también producto de la violencia de los años 50. La gente de San Vicente del Caguán, que eran, digamos, campesinos que venían huyendo del Huila y del Tolima, que se concentran en San Vicente del Caguán, fundan o ayudan a fundar el pueblo de la Macarena, que recibe un gran e importantísimo apoyo de fundación, primero por parte de la Tropical Oil Company, que hace trochas buscando petróleo, y luego por la FAC. La FAC fue uno de los factores más importantes en la fundación de ese pueblo de la Macarena, donde comienza nuestro viaje y que hoy es reconocido por la existencia de múltiples cementerios clandestinos que el gobierno se niega a llamar por su nombre propio, es decir, enterraderos de NN. Cerca la Macarena, pero también más al norte, más al noroeste, el pueblo de Granada, del que ya les hablé, hace parte de una ruta cauchera que nacía justamente en esta zona del Apaporis y que hablaremos posteriormente. Fueron pueblos fundados por la bonanza cauchera que tuvo, digamos, vigencia entre fines del siglo XIX, 1870-80, más importante en los años 20, naturalmente en los años 20 y 30, que fue el fundamento, ¿no?, social y económico de lo que los militares colombianos llaman la guerra con el Perú, que fue un episodio simplemente de un enfrentamiento de una tarde. Allí comienza nuestro viaje y comienza con la conversación con un teniente del ejército, porque teníamos que pedir permiso para entrar al río Apaporis. El teniente nos lo niega en principio, nos dice que si lo hacemos bajo nuestra propia responsabilidad, porque es una zona de orden público, es una zona roja. Bueno, señor, ¿y qué es una zona roja?, le preguntamos al teniente. No, es una zona roja es una zona donde está la guerrilla. Bueno, ¿y ustedes por qué no, cómo se explica la existencia de la guerrilla? No, es que la guerrilla vive de la coca. Bueno, ustedes han oído todo ese cuento. Ustedes no pueden entrar allá y si entran, pues ustedes verán qué hacen con esos bandidos, esos bandoleros, etcétera, etcétera. Nosotros, nos dijo en ese momento,
estamos reducidos, año 97, estamos reducidos a guardar los batallones. Mientras nosotros no tengamos fuerza aérea, nosotros estamos completamente encarcelados en los batallones. No podemos salir porque la guerrilla nos ataca. Esa afirmación es valiosa haberla encontrado en el libro, porque realmente lo que ha hecho el ejército después, ¿cierto?, con el Plan Colombia, etcétera, es justamente ganar el espacio aéreo, es decir, fortalecer la aviación del ejército y fortalecer toda la inteligencia satelital, electrónica, y además tener una presencia rapidísima en el sitio de los acontecimientos, lo que hemos visto con la muerte de Jojoy, lo que hemos visto con la muerte del negro Acacio, lo que se ha visto con Caballero en Montes de María o con el mismo Reyes en Ecuador. Es decir, la supremacía aérea, que en ese momento no existía y tenía enclaustrados al ejército, se ha roto, y se ha roto de una manera por lo demás dramática. De la Macarena, o de esta zona, nosotros fuimos por carro hasta un pueblo en la parte superior del río Apaporis llamado La Tunia, o más exactamente Yaguará II. El río Apaporis nace en los pantanos de San Vicente del Caguán, corre un poco hacia el oriente, ¿no es cierto?, perpendicular al Orinoco, y luego tuerce por el Chiribiquete hacia el suroriente. Ahora sí cámbiame de mapa para mostrarle ese recorrido del Apaporis. Bueno, aquí está. Bogotá, aquí queda Granada más o menos en el asiento de la O. Por aquí queda la Macarena. En este primer recorrido lo hicimos en carro. El Mecaya, la Tunia del Mecaya es este pedacito. El Chiribiquete queda aquí. Chiribiquete es la gran formación precámbrica que ustedes habrán visto en algunas fotografías, porque es una zona, hoy día es parque, o va a ser parque nacional, es una zona muy importante por la formación, porque es en roca, y ese gran macizo está lleno de cañones, ¿no es cierto?, y de túneles. Algunos, como Carlos Castaño Uribe, Carlos Castaño el Bueno, el que hoy es viceministro de Medio Ambiente, que ha estudiado la zona, sugiere que la civilización arhuaca, ¿no es cierto?, nace en esta zona del Chiribiquete. Es una zona importante, desgraciadamente no tengo ninguna fotografía para mostrarles, pero hagan de cuenta ustedes un macizo de roca enorme lleno de vericuetos y de cañones y de ríos y de riachuelos y de cavernas, ¿no es cierto?, donde hay pinturas rupestres importantísimas. A esta zona del Yaguara, aquí en la Apaporis, a esta zona, hay un pueblito de los pueblos más curiosos que yo conozco. Es un pueblo formado por indígenas pijaos. Óigame bien, es que la cosa es muy complicada porque estos pijaos, vienen de Chaparral, que queda al otro lado de la cordillera. Rojas Pinilla, ellos tienen una lucha vieja, ancestral por la tierra, desde la época de la conquista, en parte vinculado a la lucha de los indígenas nazas, de los indígenas del Baupés, del Cauca. Y con Rojas Pinilla logran un acuerdo para que los traslade en avión a un sector de la comunidad y les dé instrumentos de trabajo
y animales. Eso estoy hablando del año 54 quizás. Y allí hay, digamos, una avanzada de colonización indígena. Es realmente una colonia indígena, dirigida por un personaje maravilloso que se llama o que se llamaba don Escolástico Ducuara, un puro indígena de Chaparral, ¿cierto? Con corrosca chaparraluna, con tonalidades chaparralunas, ¿no? Una muy bella persona y una muy importante autoridad en la zona. Nosotros llegamos allí, esa lucha de los pijaos es una lucha muy interesante porque junto con los paeses del Cauca conforman un corredor entre Chaparral y Popayán que es cuna de las FARC. Y mire dónde nos volvemos a encontrar a los pijaos, en esta zona, en esta cabecera del río Apaporis, como una avanzada de estos indígenas chaparralunos. Y ahí tenemos un primer encuentro con la guerrilla, porque una vez que nosotros llegamos a la zona, nos dice Ducuara, ustedes de aquí no se pueden mover hasta que no tengan la autorización de la guerrilla. Ustedes quiénes son, a qué vienen, nos presentamos nuestras credenciales, explicamos de qué se trataba, les mostramos algunos de los libros, les llevábamos una película también para tratar de proyectarla, con lo cual naturalmente no se pudo. En fin, hubo una serie de interrogaciones sobre qué hacíamos, para dónde íbamos, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras Ducuara nos dijo, ustedes no se pueden mover hasta que no vengan los muchachos. Y por fin llegaron los muchachos y voy a leerles el fragmento que tengo sobre ese encuentro. A la caída de la tarde aparecieron los guerreros, entre comillas. Nos dimos cuenta de su presencia porque en medio de la conversación se hizo un gran silencio, mitad respeto, mitad miedo. Llegaron primero un par de hombres uniformados que nos preguntaron sin mediar saludo quién nos había dado permiso para entrar. Le respondimos que ignorábamos la regla que obligaba a pedir permiso a una persona distinta a los miembros del resguardo. Sí, dijo el comandante, pero ¿quién del resguardo les dio permiso? Volvió a preguntar uno de los tipos, quienes nos parecieron cada vez más mal encarados y rígidos. Ducuara se levantó y dijo, permiso compañero, yo le informo. Y le informó quiénes éramos y para dónde íbamos. Ellos son, dijo Ducuara, viajeros que han recorrido buena parte del país conversando con la gente. Ahora han llegado aquí, van por el Apaporis porque creen que ese río es la última trinchera de la selva. Nosotros quisimos no agregar palabra a la explicación de los guerreros, a la explicación que les dio Colacho. Más tarde llega el comandante de la guerrilla y tenemos la siguiente conversación con él. Compañeros, nos dijo un tanto protocolariamente, no pueden pasar de aquí. Ustedes comprenderán, estamos en guerra y podrán quedar atrapados en medio de un combate. Los chulos, o sea, los militares, saben caer de sus helicópteros en cualquier momento, como saben hicieron el otro día cuando hubo fruta es una balacera, hasta para vender. Tocó, continuó presuntuoso, acabarles una compañía de la brigada móvil. Dejaron tiradas 40 bajas. Tratamos de cortarle el discurso que ya comenzaba a ponerse épico. Usted comprende que no podemos regresar a Bogotá con las manos vacías, o sea, no sin terminar nuestra empresa. Nada, compañeros, es la orden. Y agradezcan más bien que no los investigamos porque son amigos de Ducuara, pero a nosotros no nos gusta que
a nosotros nos gusta que se cumplan nuestras órdenes, así que de aquí, y señaló el río, no pasa. Es decir, ustedes se imaginarán, llevábamos máquinas, filmadoras, mercado, motores, porque en ese momento las máquinas, los videos que ahora son tan sencillos y tan livianos, eran unas máquinas grandes que tenían que ser cargadas con unas pilas, ¿no?, enormes, que a su vez necesitaban una planta eléctrica para cargarla, o sea, llevamos gasolina, planta eléctrica, pilas y las máquinas para, y además la alimentación nuestra y además pues el equipaje normal. Por lo tanto, estar tirados en la selva, sin podernos mover de allí, sin poder regresar, porque ya se había empeñado un poco nuestra palabra de sacar adelante ese programa de travesías, y finalmente derrotados en el primer obstáculo. Tuvimos que llamar a una compañía aérea para que nos transportara hasta otro punto más adentro, pasando por encima del Chiribiquete, cosa que realmente lamentamos muchísimo, porque una de las ideas del viaje, una de las ideas fundamentales era meternos por el Chiribiquete adentro, por el Chiribiquete a través del río Apapores. El Apapores rompe el Chiribiquete, ¿no es cierto?, esas grandes peñas, ¿no es cierto?, que uno ve en las películas, que uno ha visto en fotografías, y queríamos hacer esa travesía. Pero yo personalmente sospechaba que ahí justamente en esos cañones, en esas gargantas, en esos vericuetos, estaba justamente el Estado Mayor de la guerrilla, como después se vino a comprobar unos años después, donde yo recogí soldados, ¿no es cierto?, para llevarlos al Caguán a intercambiarlos por guerrilleros. Pero ahí había un comando grande que era imposible de pasar. Ese Chiribiquete fue estudiado, como ya lo señalaron, por el profesor Schultes. El profesor Schultes es un personaje muy importante. Ustedes, si oyeron a Evans sobre su relato sobre el río, ese gran, maravilloso libro, tienen alguna idea sobre Schultes. Schultes era un profesor norteamericano de etnobotánica. La etnobotánica es la botánica natural contada por las etnias que la viven, digamos así, para resumirles en 2 palabras. Él fue enviado por el Departamento de Estado durante la Segunda Guerra Mundial para descubrir manchas de caucho. El caucho era en ese momento, había vuelto a coger una gran importancia. El caucho tiene 2 grandes momentos en la de vida económica. Una, cuando el automóvil comienza a andar para hacer las llantas, para hacer los neumáticos, para hacer los recubrimientos de los cables eléctricos. Eso estamos hablando de comienzos del siglo XX, digamos 1890, 2000, 1890, 1910, 1920. Y tiene el caucho comienza a caer en los años 20, un poco, y vuelve a tener otra gran bonanza con la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por el chicle, además de ¿cómo se llama?, de la necesidad para los carros de combate, para los tanques, etcétera, etcétera, se necesitaba para el chicle, porque fundamentalmente el Apapores no es una gran productora de caucho negro, sino fundamentalmente de Juanzoco, como se llama, o chicle, para el chicle de Saddam, para los nervios de los combatientes norteamericanos en la guerra. Entonces, este Schultes vino a explorar las manchas de caucho que había para producir caucho negro, siringa, ¿no es cierto?, y además para producir el Juanzoco, o sea, el chicle. Pero, además de hacer el inventario de las manchas de caucho, Schultes lo que hizo fue
dedicarse a recolectar las múltiples variedades de caucho que había y hacer un gran inventario de las especies, de las principales especies de la región, para alimentar el museo, el herbario de la Universidad de Harvard, de donde era profesor. Hay algo de misterioso en la vida de Schultes, ¿no es cierto? Pero es el hombre que reivindica el conocimiento botánico de los indígenas y sugiere que ahí, en ese conocimiento botánico de los indígenas, hay tanta sabiduría como en el conocimiento tecnocientífico occidental, y que se debe contemplar y se debe, digamos, rescatar ese conocimiento por ser un conocimiento trascendental sobre el mundo, biológico. Digo que, añado, que el tiempo poco a poco le ha ido dando la razón a Schultes. Uno de los libros más importantes de Schultes, quizá el más conocido, el que nosotros hemos tenido acceso, se llama Las plantas de los dioses, y consiste en un gran inventario de plantas alucinógenas o de estimulantes, la marihuana, la coca y todas las plantas que hay alrededor de esas dos grandes fuentes. Y que tuvo también Schultes una gran importancia en la revolución de los años 60, cuando se descubrió el LSD, cuando la marihuana cogió el énfasis que tuvo, y una de sus consecuencias hoy día es la tendencia a la legalización que va a haber, o no la tendencia, sino el gran referéndum que va a haber el próximo domingo sobre la legalización de la marihuana. Si ustedes quieren, hay algo que comienza a producirse, ¿no es cierto?, en ese conocimiento etnobotánico de Schultes, que va de ahí hasta lo que va a suceder el próximo domingo, una acreditación del conocimiento indígena y del uso indígena de las plantas sagradas. Y agrego, finalmente, para dejar este capítulo de Schultes a un lado, que la historia le ha dado la razón, porque no hay ningún otro conocimiento que permita conservar el Amazonas distinto al conocimiento indígena. Son los indígenas los que han vivido por miles de años de lo que el Amazonas da, y sus técnicas y sus formas de trabajar y sus formas de cultivar son las fuentes verdaderas que permitirían o permitirán la conservación de ese gran pulmón del mundo. Yo voy a leerles este pedazo de Van der Hamen por la importancia que tiene ese conocimiento de los biólogos, de los botánicos sobre el mundo de la Amazonía. Recién llegado al país, estas son palabras de una grabación que le hicimos nosotros al profesor Van der Hamen, contratado por el gobierno para trabajar en lo que entonces se llamó el Servicio Geológico Nacional, y con un gran interés por viajar al Amazonas conocí a Schultes. Él me dijo: yo te puedo ayudar, tengo relación con la compañía de Miguel Dumit, una empresa cauchera que viaja cada mes a la Paporis a recoger el caucho que trabajan los indígenas. Puedes viajar con ellos para que te dejen ahí en el puesto donde lo trabajan y después te las arreglas. No vayas a ir solo, lleva a alguien. Siempre el entrar al Amazonas tiene como ese misterio de que uno no puede entrar, de que sí puede entrar, de que lo paran, de que es imposible, de que hay un misterio, de que hay unos obstáculos, de que hay unos límites. Y lo mismo, fíjense ustedes, cuando no existía guerrilla, no existía coca, no existía ninguna de esos obstáculos de hoy, también se impedía ese paso hacia el Amazonas. Nosotros
Llegamos a Bacoa en avión. En avión, lamentablemente, no pudimos navegar y pasar el Chiribiquete. Nos encontramos con Bacoa fue una de las estaciones, ¿cómo se llamaban? De las estaciones de las caucherías de los años 20. Es decir, estoy hablándoles de la vorágine, para darles un texto que ustedes conocen o una historia que ustedes conocen. ¿Cómo funcionaban las caucherías? Es interesante porque ese esquema de la cauchería, cómo funcionaba, es el mismo esquema sobre después se montó la coca y todavía funciona de alguna manera así. La cauchería funcionaba con una modalidad económica que se llamó el endeude. Consistía fundamentalmente en que este señor Dumit, que era el dueño de unos aviones, aterrizaba en diferentes partes de las zonas productoras de caucho. Él tenía concesionarios o comisionistas. Esos comisionistas les dejaba a él mercado, ¿no es cierto?, ropa fundamentalmente, y alimento y herramientas, pólvora, sal, etcétera, etcétera. Los comisionistas lo que hacían era repartir adelantar a los indígenas, ya mejor dicho, a otros comisionistas primero y luego a los indígenas ese mercado, esas remesas, ropa, ya les digo, alimentos, herramientas, etcétera. Se las daban a los indígenas y luego al mes o a los 2 meses pasaban por el caucho que los indígenas habían recogido. La recolección de caucho era muy primitiva. El caucho antes lo tumbaban y lo ordeñaban, pero después fueron encontrando otras modalidades que hace hacer sobre el tronco una especie como de espina de pescado con un centro, ¿no es cierto?, y unas pequeñas hendiduras, digamos, que llegan a ese centro y por ahí escurre el caucho y al final hay una coquita donde van recogiendo el caucho. Ese caucho se cocina y se transforma en bolones que son, digamos, el caucho negro, ¿no?, que es elástico, que ha pasado por varios procesos, cortan esa leche y luego esa leche que da el árbol la cortan, le echan unos productos y luego con el humo la ahuman hasta volver los grandes bolones de caucho que pesaban varias arrobas y que se transportaban fundamentalmente por el río hasta la estación donde venían a recogerlos los aviones. Como ustedes entenderán, el indígena que recibía la remesa, que recibía la camiseta, la pica y la sal, diga usted, les vendían eso a un precio altísimo, ¿no es cierto?, y le compraban el caucho a un precio bajísimo. Por lo tanto, el indígena siempre estaba endeudado con el comisionista, siempre estaba endeudado, y no solamente adquiría deudas él, sino que sus hijos también adquirían las deudas, la pagaban la deuda del papá. Ustedes lo habrán leído en La Vorágine, pero ese sistema era el sistema de las caucherías. La manera como ellos mantenían el poder sobre los indígenas para hacer ese negocio tan desigual era naturalmente la violencia. No había otra manera de mantener a los indígenas al servicio de esa economía, sino por medio de la violencia. Y de ahí los grandes narraciones de la esclavitud de los indígenas, los grandes denuncias, entre otras de Uribe, de la Comisión Parlamentaria Inglesa, que señalaron los crímenes de los caucheros en esta zona amazónica. Ahí está justamente lo del caucho. En Pacoa hay un internado indígena que nos causó una gran curiosidad, porque el profesor, digamos, quizás era un poco para impresionarnos, pero su obsesión no era que los niños aprendieran historia, ni aprendían el problema de sus mayores, ni aprendían la geografía nacional, sino que aprendían inglés. Inglés, porque ese es el futuro de la humanidad.
Entonces los niñitos repetían los números en inglés, saludaban en inglés, etcétera, etcétera. Había, sin embargo, dentro de ese conjunto de niñas que se le pegaban al profesor, que se le pegaban al rector, había una niñita aislada en un rincón que nos miraba, que no hablaba mucho, evasiva en su mirada, ¿no es cierto? Elenita, de quien les voy a leer un trozo de lo que ella nos contó. Quiero decir que ese internado era de la iglesia, lo dirigía Monseñor Belarmino Correa, y todo lo que producía el internado se lo vendía al gobierno para alimentar el propio internado. El negocio puede ser parecido al de la cauchería, simplemente, pero hecha por la iglesia. La iglesia, desde luego, tenía una muy larga trayectoria en las zonas del Amazonas, la cantidad de misiones que había formado, la evangelización de naturales, como se llamaba, la concentración, el señalamiento de su cultura como una cultura del demonio, de Satanás, ¿no es cierto?, que comenzaba con hacerlos avergonzar por andar desnudos, pero eso, detrás de hacerlos avergonzar de estar desnudo, había un negocio, es decir, vestirlos. ¿Y quién los vestía? Era el cauchero. Por lo tanto, la evangelización del indígena iba pegada al vestido y iba pegado al negocio de los caucheros, como un negocio redondo, pero los, digamos, caucheros de iglesia eran unos socios, cada uno por su camino, pero muy complementarios en su actividad. Después, mucho después de las caucherías, llegará la coca, pero quiero leerles este pequeño relato de la niña, esa que miraba desde lejos como tímida, como asombrada, como miedosa, como llena de curiosidad, porque nosotros íbamos barbados, nos parecíamos a los curas, pero no éramos curas, éramos más amables, no les estábamos vendiendo nada, etcétera, etcétera. Había una actitud un poco diferente. Es un poco largo, pero vale la pena este trozo. Elenita es hija del indio Juan, apellidado Sierra, un tucano que había logrado amasar una pequeña fortuna como marinero de narcotraficantes. Llaman marinero a quien sabe manejar el agua, pasar los raudales, esquivar los secadales, las piedras, los troncos, evitar los recostaderos y atracar en sitios seguros. Una muy diestra responsabilidad. Un marinero bueno es condición de vida y garantía de cualquier negocio en esos ríos de aguas tan atrayentes como traicioneras. Quizá a Juan lo habían educado los curas de la misión de Mitú. Quizás había sido uno de esos indios avispados a quienes las monjas les cogen cariño por útiles, por mandaderos, hágame aquí, vaya, traiga. Lo cierto es que Juan decidió ahorrar lo que como marinero ganaba con el fin, subrayó el maestro que nos lo había presentado, de educar a Elenita, la niña de sus ojos, en Villavicencio. Y a Villavicencio se fue un día a investigar cómo, dónde y cuándo podía llevar a su hija a estudiar. Quería que fuera secretaria de la alcaldía de Leticia, o por lo menos de la de Mitú. Salió a Dos Ríos, un puerto sobre el río Apaporis, un pueblito cercano a Pacoa, donde cae un río que se llama el Ajajú, y donde había una pista construida por los caucheros de la época de don Miguel Dumit, que les cuento. Don Miguel no volvió a volar porque la aeronáutica se lo prohibió, y sin duda porque don Miguel había muerto y los herederos le dejaron el negocio de caucho a la Caja Agraria. Juan le dejó a su mujer instrucciones precisas sobre su regreso, y como era un indio educado por los curas, sabía medir el tiempo y le puso cita un mes más tarde. Pasó el tiempo acordado y cuando ella, la mujer, oyó la avioneta, corrió con Elenita a la pista de aterrizaje. Aterrizó el avión y salió el indio Juan, atado con un rejo de enlazar a otra persona, un coquero reconocido y respetado en todos esos ríos, llamado Pascual Bravo. La mujer se olió el peligro y brincó a esconderse en una rastrojera.
Elenita se escondió detrás de un guásimo que había en la pista y desde allí vio todo. Al indio Juan lo soltaron, lo hicieron correr con un costal lleno de coca y lo ametrallaron por la espalda. Su mujer, al verlo herido, corrió en su auxilio y alcanzó a poner la cabeza sobre el regazo cuando otra ráfaga de ametralladora lo destrozó. Murió, según asegura el maestro, antes que su esposo, porque los tiros fueron todos en la cabeza. La suerte de don Pascual fue aún más cruel. Lo amarraron de un pie a la punta de una guadua que daba contra el río. Doblaron la vara hasta que quedó como una caña de pescar. Entre la punta de la guadua y los pies de la víctima había unos 5 metros, de tal manera que don Pascual quedaba tocando el agua con su cabeza y rozando las rocas que rodeaban ese pozo que se llamó desde esa infame tarde el Pozo de don Pascual. La muerte fue violenta pero lenta. Sus asesinos hacían bajar el árbol hasta que don Pascual entraba al agua y salía medio destrozado del golpe con las piedras del fondo, etcétera, etcétera. Esa era, digámoslo así, la civilización coquera que se implantó sobre la estructura del comercio del caucho. Nosotros no estuvimos en Pacoa mucho tiempo porque deseábamos llegar rápidamente a ver esta maravilla que se llama el Jirijirimo. Es el más grande salto que da el Vaupés. Yo creo que entre el nivel superior del agua y la parte de abajo, la parte donde cae, hay unos 30 metros, no directos como el salto del Tequendama, sino escalonados. En todos los raudales, dicen los indígenas, hay unos nidos, unas mollas, unas pequeñas cavernas redondas que va haciendo el río, donde hay normalmente esa gran culebra, anaconda o guío, ¿no es cierto?, que se mete y que es, según los indígenas, la guardiana de la cachivera. Esta es una de los espectáculos más maravillosos, porque uno oye la caída de las aguas unas 2 horas antes de llegar al sitio. Y además, desde muy lejos, uno ve cómo se levanta una ola de pequeña lluvia, de vapor de agua, ¿no es cierto?, que uno la alcanza a ver desde muy lejos. Y llega a la gran cachivera de la Paporis, el Jirijirimo. Yo me tomo también el de leerle lo que escribí sobre ese formidable salto. Al final de la tarde el rumor del Jirijirimo se hacía cada vez más fuerte. Sonaba como cuando en la selva se va acercando una tempestad. La emoción iba de la mano del aumento del ruido sordo de las aguas. De golpe, cuando ya no podíamos conversar con el marinero, porque la voz se ahogaba, nos acercamos al lugar donde el río, que en esa antesala tendría unos 800 metros de ancho, se reduce brutalmente a 100 metros y se bota por una escalera de peldaños que puede hacer bajar las aguas 30 metros. ¿Cómo describir, anotamos en el diario, el sonido del Jirijirimo? ¿Qué palabra sirve? Soberbio, apabullante, aplastante, grandioso. ¿Cómo transmitir la sensación que crea un río de semejante caudal de corrientes enfurecidas, botándose de roca en roca, creando mares de espuma y nubes de rocío que alcanzan a crear cientos de arcoíris? Fuerzas todas que lo hacen a uno sentir al hombre un gusano feo, débil, diminuto, etc. Estuvimos en la cachivera mirándola, sintiéndola, digamos, oliéndola, ¿no es cierto?, extasiados el resto de la tarde. El paso de la cachivera se hace por fuera de la cachivera, naturalmente. Es decir, las lanchas se sacan, ¿no es cierto?, se empujan por la orilla del río y en una determinada zona donde todavía no
no ha cesado la fuerza del río, digamos, no ha cesado la gran corriente que hace la cachivera, vuelven a entrar las canoas. Eso, naturalmente, es fácil contarlo, pero empujar una canoa donde caben 30 o 40 personas por una roca, ¿no es cierto?, jalarla, empujarla en una roca resbalosa, es una de las grandes dificultades que tiene la navegación, y por esas dificultades fue que justamente el río Apavori se salvó de ser civilizado y la selva de ser liquidada.